Bueno, vamos a orar al Señor antes de comenzar con esta palabra del día de hoy. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que podamos nuevamente reunirnos a compartir tu palabra. Señor, gracias, Señor, por todo lo que nos enseñás, por todo lo que tu palabra tiene para nosotros. Queremos exaltarte, darte gloria, ponerte en primer lugar sobre todas las cosas. Señor, realmente queremos que tu palabra nos ministre, nos enseñe, nos ayude a crecer, nos ayude a entender, Señor, las cosas tal cual son. Señor, toca nuestras vidas, nuestros corazones. Señor, y también te pedimos que toques a aquellos que aún no se han subido, pero van a subir en algún momento, y aún aquellos que no pueden subir, Señor, pero que lo ven por video después. Señor, que cada uno podamos seguir creciendo en tu palabra y que tu palabra realmente haga una transformación en nuestras vidas. Avive nuestros corazones y avive, Señor, también a nuestros prójimos, a las personas que viven con nosotros o que están cerca nuestro, Señor. Que podamos transmitir todo lo que aprendemos a otros para que otros también sean bendecidos como lo somos nosotros también. Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo guíe todo lo que vamos a hablar en esta tarde para que realmente sea tu nombre glorificado, sea tu nombre exaltado, Señor, y nuestras vidas sean transformadas de acuerdo a tu propósito. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a ver en la palabra del Señor, en la primera carta de Juan, capítulo 2. Vamos a ver desde el verso 7 en adelante, primera carta de Juan, capítulo 2, verso 7 en adelante. Dice así: Amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Esta es una palabra tremenda y que vamos a ver a una enseñanza bien importante. Primero, me parece importante que notemos de que Juan, como ya lo venimos hablando en clases anteriores, Juan está mostrando la diferencia entre un verdadero creyente de las personas que no son creyentes, ¿sí? Entonces, por eso mismo venía diciendo, por ejemplo, desde el principio, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿sí? Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos al mentiroso. Después dice, hermanos, les escribo para que no pequen, ¿sí? Entonces después dice, si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo. Y después dice, el que dice que yo le he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Entonces, en toda la carta de Juan, hay muchas cosas que Juan está enseñando, pero un tema fundamental que se ve que desde el principio de la carta hasta el final es que constantemente reitera las diferencias entre aquellos que son verdaderos creyentes y aquellos que no son creyentes. Entonces está mostrando que el que es verdadero creyente confiesa sus pecados, el que no es verdadero creyente no confiesa sus pecados. El que es verdadero creyente guarda los mandamientos de Dios, el que no es creyente no guarda los mandamientos de Dios, ni siquiera le interesa. A lo sumo, el que no es creyente puede disimular o aparentar guardar los mandamientos de Dios, pero en realidad no lo hace y es un mentiroso y hace a Dios mentiroso. Entonces, Juan tiene esta temática, la diferencia entre el que es verdadero creyente con el que no es creyente. Y como vamos a ver, o como vamos a ir notando a lo largo de toda la carta y aún en este pasaje también, Juan no da tantos elementos
para mostrar o para decirnos, aquel que no es creyente tiene que hacer esto o aquello para así ser creyente, o el verdadero creyente tiene que tener tal actitud o tal cosa para ser creyente. Juan no está poniendo ahí el enfoque. Juan lo que está poniendo es el enfoque diferente. Es decir, si somos creyentes, entonces esto se refleja de tal forma. Si no somos creyentes, esto se refleja de tal otra forma. Estamos viendo evidencias, consecuencias del hecho de ser verdaderamente creyentes. Y nos da características también. Por ejemplo, lo que decíamos en los primeros versos, verso del 5 más o menos en adelante, dice que el que practica o aquel que está en la luz practica la verdad. El que está en la luz está en Cristo. El que no está en la luz está en tinieblas, o el que no está en Cristo está en tinieblas. Entonces está esta temática en mostrar que el creyente verdadero está en luz, guarda los mandamientos, ama a Dios, sus pecados le son perdonados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el que no está en Cristo, entonces está en tinieblas, no ama a Dios, lo hace a Dios mentirosos y su vida y sus pecados no están siendo perdonados. Entonces, en la misma temática está este pasaje del segundo capítulo de Juan, del verso del 7 al 11, ¿sí? Entonces, dice cosas como, por ejemplo, verso 9, el que dice que está en la luz aborrece a su hermano, perdón, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, entonces está aún en tinieblas, ¿sí? El que ama a su hermano, entonces permanece en la luz. Y vemos este mismo aspecto de el cristiano tiene una evidencia de cristiano, el que no es cristiano no tiene evidencias, tiene evidencias diferentes que no son las de un cristiano. Entonces está este aspecto aún en este pasaje y bajo esa perspectiva tenemos que leer el pasaje. Y vamos a leerlo una vez más. Dice, verso 7, el segundo capítulo de Juan, de Primera de Juan. Amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Entonces, de la misma forma que por ejemplo, del 5, del capítulo 1 del 5 al 10, está enfocando la idea de que el cristiano peca, pero reconoce su pecado y se arrepiente, ¿sí? Y en los capítulos 2, en los primeros versículos, está mostrando que así como el cristiano peca, se arrepiente, pero tiene un abogado que defiende su causa, ¿sí? También el punto de que el cristiano guarda los mandamientos de Dios y el no creyente peca, no se arrepiente, lo hace a Dios mentiroso y sus pecados le son contados, ¿sí? En este pasaje, ahora cambia el enfoque y se dirige a otro concepto bien importante que es este. El cristiano verdadero ama a su prójimo. El que no es un cristiano verdadero no ama a su prójimo. Entonces, ahora, la misma perspectiva dual entre el cristiano y el no cristiano, con sus evidencias, ahora se mueve a una evidencia diferente. Ante la evidencia tenía que ver con que el cristiano, mejor dicho, con cómo la persona se comporta frente al pecado. Uno peca, pero no vive en el pecado, sino que se arrepiente. El otro vive en el pecado y no se arrepiente, sino que se dice que no es pecador y lo hace a Dios mentiroso. Ahora, la misma dualidad ahora está enfocada en otra cosa. Ahora está enfocada en el hecho de el amor o en la relación, mejor dicho, hacia el prójimo. Entonces, tengamos este enfoque, porque este es el enfoque de este pasaje, del versículo 7 al verso 11. Pero ahora entendiendo esto, vamos a ver algunos aspectos claves de este pasaje. Primero dice, hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento
antiguo que han tenido desde el principio. Entonces me gustaría que viéramos algunas cosas que son súper importantes. Primero de todo, me gustaría que fuéramos a Levítico capítulo 19. Vamos a leer verso 9 en adelante, Levítico 19, verso 9. En Levítico vamos a ver de que estas son las leyes que Dios dio a través de Moisés para el pueblo de Israel. Pero acá vamos a ver que Dios tiene la misma actitud, mejor dicho, la misma opinión con respecto a nuestro trato con el prójimo. Porque a veces hay un poco de confusión en este aspecto, en el sentido de que hay veces que hay debate de decir, ¿debe el cristiano cumplir la ley del Antiguo Testamento o no debe cumplir la ley del Antiguo Testamento? Y si bien no me quiero meter en ese terreno en este momento, sí quiero transmitir un punto. El Dios que dio la ley del Antiguo Testamento es el mismo Dios que ahora nos guía, nos juzga y que es nuestro rey. Entonces, aunque podamos debatir si la ley del Antiguo Testamento aplica o no aplica para el cristiano, sí tenemos que tener esto bien, bien en claro, que como sea, es el mismo Dios que tiene el mismo corazón porque Dios no cambia. Entonces, aún nosotros en la ley del Antiguo Testamento vemos el corazón de Dios. Y nosotros al entender y comprender el corazón de Dios, eso realmente lo tenemos que tener bien en claro para nuestra vida cristiana, porque nosotros nos tenemos que comportar conforme al mismo corazón de Dios. Entonces vamos a ver Levítico capítulo 19, verso 9 en adelante. Fíjense lo que dice. Cuando ciegues la cosecha de tu tierra, no segarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu cosecha, tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, lo dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo soy el Señor, tu Dios. No hurtarán, ni engañarán, ni mentirán unos a otros, y no juzgarán en falso por mi nombre, profanando así el nombre de Dios. Yo soy el Señor. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. No maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo soy el Señor. No harás injusticia en el juicio. No favorecerás al prójimo, ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás de calumniador entre tu pueblo. No harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odiarás a tu compatriota en tu corazón. Ciertamente podrás reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Entonces, en este pasaje vemos muchas leyes puntuales que nos muestran cómo Dios estaba esperando que el pueblo de Israel se comportara con el prójimo. Y la conclusión de este pasaje es que el israelita debía amar a su prójimo como a sí mismo, ¿sí? Entonces, si lo repasamos desde el principio, primero habla de la cosecha, ¿sí? Entonces está diciendo que cuando cosechen el campo, si algo se cae al suelo, déjenlo en el suelo. No vayan hasta la punta, no cosechen hasta la punta, sino que dejen siempre un reborde sin cosechar. ¿Por qué? Porque había gente pobre. Entonces, todo lo que se caía al suelo y todos los bordes del terreno había que dejarlos sin cosechar. ¿Para qué? Para que el pobre pudiera venir al terreno y tener comida y comer de lo que se le había caído al suelo al rico o de los bordes que no podían cosechar los dueños de los campos. Entonces, Dios está teniendo una idea de decir, amen a su prójimo, ¿cómo? Dejando provisión para el pobre. Por otro lado dice, no hurten, no roben, no engañen, no se mientan unos a otros. Entonces está diciendo, el amor al prójimo, ¿cómo se ve? Se ve en no robarles, en no engañarles, en no mentirles. ¿Cómo se ve el amor al prójimo? En no jurar falso por mi nombre. O sea, básicamente, si alguien juraba algo y lo hacía en el nombre de Dios,
se esperaba que cumpliera su palabra, pero al no cumplir su palabra, ¿qué está haciendo? Está defraudando a su prójimo. Entonces Dios está diciendo, no juren en falso por mi nombre porque están defraudando a su prójimo, ¿sí? No opriman al prójimo, ni le robes, ¿sí? Dice, el salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. Esto está hablando de los empleadores que le pagan el jornal, o sea, le pagan día a día a sus empleados, no pueden retener el salario y decir, hoy no te voy a pagar, te pago mañana todo junto, ¿sí? O te postergo el salario, te lo pago más adelante. ¿Por qué? Porque esa persona, ese jornalero, necesita ese dinero diariamente para vivir, no tiene ahorros como para vivir tranquilo. Entonces, si uno retiene el salario y se lo paga más adelante, lo que está haciendo es defraudar a la persona porque la persona necesita ese dinero para vivir. Entonces, todos estos este pasaje está hablando del amor al prójimo. Dice, no maldecirás al sordo, no pondrás tropiezo delante del ciego. ¿Por qué? Porque son personas que tienen discapacidades o que tienen circunstancias, ¿sí? Y que necesitan ser ayudados, no entorpecidos, ¿sí? Sino que tendrás temor de tu Dios. No harás injusticia en el juicio. O sea, el juez no podía favorecer al rico en contra del pobre, sino que tenía que hacerlo juzgar con justicia. La calumnia, no vas a calumniar al prójimo. ¿Por qué? Porque debes amar al prójimo. No harás nada contra la vida de tu prójimo. No vas a odiar a tu compatriota tampoco. Dice, ciertamente lo podrás reprender. O sea, si tu compatriota está actuando mal, es justo y es correcto que lo reprendas. La reprensión, o sea, que estés diciéndole a tu hermano, a tu prójimo, estás pecando en este aspecto, cuidado, en esto estás fallando, corrige tu conducta, no es en sí mismo un pecado. Entonces lo podrás reprender, pero no le vas a pecar en contra. O sea, si él te hizo algo, podrás reprenderlo, pero no se lo podés devolver. No te vengues ni guardes rencor. Entonces ahí concluye, dice, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, mi punto de este pasaje es que, como dice en 1 Juan 2:7, es, no nos está escribiendo un mandamiento nuevo, está escribiendo un mandamiento que era desde el principio. Desde la ley de Moisés ya vemos esta necesidad de amar al prójimo como a uno mismo. Y aún más, nosotros podemos ver que el concepto ya estaba, aún desde Génesis 4, si vamos a ver lo que hizo, por ejemplo, Caín y Abel, ¿sí? Vamos a Génesis 4 un momentito. Génesis 4, dice, verso 6. Entonces, a ver, verso 6, 4, 6, dice así, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? No vamos a leer, a ver. Sí, vamos a seguir ahí. Dice, si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo, y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él le respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora vemos aquí que aún desde el tiempo de Caín, el ser humano tiene esta inclinación de rechazar a su prójimo, de atacar a su prójimo, de actuar mal contra el prójimo, y que para Dios esto era un tema importante, porque fíjense que Dios le dijo, ¿dónde está tu hermano Abel? Él está diciendo, también vos sos responsable por la vida de tu hermano. Pero Caín le dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Entonces ahí vemos la actitud de Dios de
de mostrarle a Caín la necesidad que él tenía de amar a su prójimo, de amar a su hermano, y la actitud de Caín, que hizo todo lo contrario, que básicamente lo mató y se desligó de su responsabilidad. Aún también vemos en Jeremías capítulo 9, algo bien importante, que me parece interesante para mostrar cómo el ser humano siempre está rechazando el amor al prójimo, está siendo en contra del amor al prójimo. Fíjense lo que dice Jeremías capítulo 9, verso 2. Dice así: ¿quién me diera en el desierto un albergue de caminantes para dejar a mi pueblo y alejarme de ellos? Porque todos ellos son adúlteros, una asamblea de traidores. Tensan su lengua como su arco, la mentira y no la verdad prevalece en la tierra, porque de mal en mal proceden. A mí no me conocen, declara el Señor. Guárdese cada uno de su prójimo y no confíe en ningún hermano, porque todo hermano obra con engaño y todo prójimo anda calumniando. Cada uno engaña a su prójimo y no habla la verdad. Han enseñado sus lenguas a hablar mentira, se afanan para cometer iniquidad. Tu morada está en medio del engaño. Por causa del engaño rehúsan conocerme, declara el Señor. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, los refinaré y los probaré, porque ¿qué más puedo hacer yo con la hija de mi pueblo? Entonces ahora vemos que aquí lo que está diciendo Jeremías, o lo que está escribiendo Jeremías como en el nombre de Dios, está diciendo es, todo el que pueda huya de su hermano, porque los hermanos son traidores. Y no está hablando acá de los hermanos necesariamente de parentesco de sangre, sino está hablando de compatriotas como prójimos, ¿sí? o compañeros, ¿no? Entonces está diciendo, nadie tiene que confiar en su hermano, porque los hermanos son todos traidores. Hay mentira en las personas. Todo prójimo anda calumniando. Cada uno engaña a su prójimo. Entonces, vemos claramente que la actitud del ser humano es de rechazar al prójimo y no amar al prójimo. Hay una fuerte actitud en este aspecto. Entonces, Dios está mostrando, es decir, hay un mandamiento antiguo. Ese mandamiento antiguo, ¿cuál es? Es que nosotros tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Ahora, fíjense lo que dice, volvemos a 1 Juan capítulo 2, verso 8, dice así: por otra parte les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Entonces, ¿Juan está hablando de dos mandamientos diferentes? No, Juan está hablando del mismo mandamiento, está hablando de que el mismo mandamiento de amar al prójimo como uno mismo era tanto antiguo como nuevo. Le está diciendo, yo no les estoy dando un mandamiento nuevo, sino les estoy dando un mandamiento antiguo. O sea, les está diciendo, lo que yo les estoy diciendo ahora de que tienen que amar a su prójimo, existe desde el principio. No es algo nuevo que yo me estoy inventando, o que Jesús se inventó, llegado al caso, sino que estaba desde el principio. Pero ahora va a mostrar otro aspecto del mismo mandamiento, y entonces a este mandamiento le está llamando nuevo. Aunque es el mismo mandamiento, está resaltando dos aspectos diferentes del mismo mandamiento. Entonces ahora les dice, les escribo un mandamiento nuevo. El mandamiento es el mismo, es amar al prójimo como uno mismo. Pero ahora un aspecto en el que lo califica como nuevo, ¿sí? Entonces, para entender un poquito esto, vamos a ir a Juan, al libro de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 15. Vamos a ver lo que dice. Juan, capítulo 15, dice así, verso 12. Dice así, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo les he amado. Y nadie tiene un mayor amor que este, que uno de su vida por sus amigos. Entonces, Jesús, acá en Juan capítulo 15, Jesús está diciendo que se amen los unos a los otros como Él, como Jesús, los ha amado. Entonces, está diciéndole, este es mi mandamiento. Entonces, en un aspecto, Jesús está
reinstaurando o reestableciendo el mandamiento de amar al prójimo, pero antes el amor al prójimo estaba establecido por Dios directamente, pero ahora al estar establecido por Jesús de la forma en que lo hace, Él está diciendo que está establecido sobre la base de que Jesús nos amó primero a nosotros, de que Jesús se entregó por nosotros. Entonces Él dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Y nosotros sabemos de qué forma Jesús nos amó. Lo hizo a través de morir en la cruz por nosotros. Entonces dice, nadie tiene un mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Entonces, al Jesús dar su vida por nosotros, Él está reestableciendo el mandato de amar al prójimo ahora sobre una base aún más sólida, más firme y más importante, que ¿qué es el hecho de que Cristo nos amó entregando su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, es un mandamiento antiguo, ahora también es un mandamiento nuevo, reestablecido sobre la base del sacrificio de Cristo. Ahora, también dice el libro de Juan, capítulo 13, vamos a ver el verso 34, fíjense lo que dice. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos si se tienen amor los unos por los otros. O sea, acá vemos los mismos elementos. El elemento de que es un mandamiento nuevo, el elemento de que el mandamiento es el amor de los unos por los otros, y el elemento de que está basado en lo que Jesús nos amó primero, ¿sí? Pero hay algo más que también es lo que está tratando de transmitir Juan en la primera carta, como venimos estudiando, que es este elemento, es, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. Es lo que venimos diciendo una y otra vez. Por los frutos los conocerán. ¿Cómo sabemos quién es cristiano y quién no? Por los frutos. ¿Cuál es el fruto en el que estamos hablando? En que nos amamos unos a otros. Nunca el fruto puede transformar al árbol, sino que tal como es el árbol, se refleja en el fruto. Entonces, no es que yo por amar al prójimo puedo alcanzar la salvación o puedo transformarme en cristiano por amar al prójimo, sino que como soy cristiano, como soy un árbol que está unido a Cristo, soy una rama unida a Cristo, mejor dicho, entonces doy un fruto y ese fruto es que nos amamos unos a otros. Entonces, está establecido nuevamente por Jesús, entonces es un mandamiento que era antiguo y ahora está reestablecido en Cristo Jesús. Volvemos a la primera carta de Juan, capítulo 2. Entonces, volvemos a leer, dice, verso 8. Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera se está alumbrando. Entonces, aquí Juan está resaltando algunos aspectos más. Por un lado, dice que este mandamiento es verdadero en él, en Cristo. No solamente es verdadero en Cristo, sino que es verdadero en ustedes, dice. ¿En quién? En sus lectores, en nosotros también. ¿Por qué es verdadero en nosotros? Es verdadero en nosotros porque estamos unidos a Cristo. Si no estamos unidos a Cristo, entonces eso no es verdadero en nosotros. Entonces, continúa diciendo, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Entonces, esto nos recuerda a los versículos anteriores que veníamos leyendo, aún desde el verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Entonces, el punto es que si nosotros estamos en Cristo, tenemos luz y esa luz se refleja en el amor mutuo, en el amor al prójimo. Pero si no estamos en Cristo, estamos en tinieblas y no amamos a nuestro prójimo. Entonces, dice,
les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Es decir, como Cristo ya vino al mundo, entonces ahora la luz está brillando en el mundo, aunque no todo el mundo recibe la luz, pero la luz está brillando y las tinieblas van pasando porque en nosotros ya no hay tinieblas porque ahora estamos en Cristo. Entonces, continúa verso 9. Y ahí vemos uno de los aspectos importantes, es que el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. Entonces, primero quiero hacerles notar esto. En varios pasajes, Juan utiliza una especie de terna, donde primero dice, el que no está en Cristo, estas son las evidencias, la evidencia negativa. Después dice, el que está en Cristo, está la evidencia positiva. Y luego, el que no está en Cristo, entonces está la evidencia negativa. Entonces hace como una especie de sándwich, ¿sí? Lo malo, lo bueno, lo malo. Entonces, al hacer esto, está enfatizando el contraste. Entonces, está mostrando con más énfasis, con mucho énfasis, que el que no está en Cristo no tiene la evidencia y luego, al poner en el medio al que sí está en Cristo, también se resalta con énfasis el aspecto positivo. Entonces, al hacer la terna, se resalta más el contraste. Ese es el punto. Entonces vemos ahí en el verso 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. Lo mismo que pasó, verso 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Verso 9 1, 8 y 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo. Y verso 10 dice, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos al mentiroso. Entonces el mismo aspecto es, primero es si decimos que no tenemos pecado. Después es si confesamos nuestros pecados y luego vuelve a si decimos que no tenemos pecado. Es lo malo, lo bueno, lo malo. Entonces resalta el contraste. Acá el mismo aspecto. Verso 9 dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas. Lo mismo que lo que dice en verso 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Se ve el paralelismo, verso 9 y verso 11, de la misma forma que en capítulo 1, verso 8 y 11. Si decimos que no tenemos pecado, si decimos que no tenemos pecado. Y entonces la parte del medio, en 1.9 lo vemos, es que dice si confesamos nuestros pecados. Ahora aquí dice el que ama a su hermano. ¿Se alcanza a ver el sándwich? ¿Sí? Aunque sea bien, buenísimo. Entonces acá vemos este contraste fuerte. En el contraste está mostrando, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. O sea, aquel que se dice cristiano, pero aborrece a su hermano, entonces está en tinieblas. Está en tinieblas. Porque dice que está en la luz, pero su fruto muestra que aborrece a su hermano. Está en tinieblas. No es cristiano de verdad. No está unido a Cristo. No conoce al Señor. Dice que conoce al Señor, dice que está en luz, pero lo evidencia aborreciendo a su hermano. Ahora, vale notar el significado de la palabra aborrecer, porque también inclusive esta palabra se utiliza a lo largo de la Biblia. Y esta palabra aborrecer puede significar odiar, aborrecer u olvidarse. Entonces, no es solamente cuando odiamos a nuestro hermano, no es solamente cuando lo aborrecemos, sino es también cuando nos olvidamos y pasamos por alto la necesidad de nuestro hermano. Y no es solamente decir, me olvidé de algo que tenía que hacer. Es cuando hay una voluntad de olvidarse y de hacer la vista ciega a la necesidad del otro. Es cuando el jornalero dice, ok, yo hoy no te pago, ¿sí? Te pago, perdón, cuando el empleador le dice al jornalero, hoy no te pago dentro de unos días, todo junto, ¿sí? Entonces lo está poniendo en un aprieto, se está olvidando. A lo mejor no lo odia, a lo mejor no lo aborrece, pero se está olvidando de la necesidad del jornalero que necesita ese dinero para comer. Entonces, el que dice que está en la luz, pero conscientemente está olvidándose de la necesidad del prójimo, está poniéndole tropiezo al ciego,
está insultando al hermano, está olvidándose de la necesidad del prójimo, y tiene este sentido de conciencia, ¿sí? Y una intencionalidad. Entonces dice que está en la luz, pero no está en la luz, sino que está en tinieblas. Ahora, me parece también interesante que acá cuando dice está en tinieblas, esta palabra está tiene un sentido de existe o vive en las tinieblas. No es que simplemente está ocasionalmente en tinieblas, sino que habita en la tiniebla. Pero no solamente dice que habita en la tiniebla, pero dice algo más importante, que dice aún. Entonces, hay un aspecto de temporalidad, un aspecto en el sentido de que la persona que aborrece a su hermano está en tinieblas, vive en las tinieblas, las tinieblas son su casa, pero existe la posibilidad de que deje de vivir en tinieblas y que se pase a la luz cuando se convierte, cuando cree en Cristo, cuando recibe a Jesucristo, cuando el Espíritu Santo transforma su vida. Entonces, sí, hay una diferencia bien grande. El que está en Cristo está en la luz, el que no está en Cristo está en tinieblas, el que está en Cristo ama a su hermano, el que está en las tinieblas aborrece a su hermano. Pero al que está en las tinieblas y aborrece a su hermano, tiene la chance, o sea, habita en las tinieblas, pero tiene la chance de dejar de estar en las tinieblas cuando conoce a Cristo y Cristo transforma su vida. Pero no está ocasionalmente en tinieblas, sino que habita en tinieblas, aunque tenga una chance de que su vida sea transformada. Entonces, no queremos transmitir la idea de que el que no es creyente es eternamente incrédulo. No, el que no es creyente es incrédulo, vive en incredulidad, pero hay la chance de que deje de vivir en incredulidad y pase a vivir en fe en Cristo, ¿sí? Pero entendemos los dos aspectos. Entendemos de que no es simplemente como chispazos de tiniebla, sino que habita en la tiniebla, aunque haya un límite, ¿sí? Bien. Pero también dice algo más que es bien importante. No solamente que está en tinieblas, sino lo que dice en el verso 11. Fíjense, dice que el que aborrece a su hermano está en tinieblas, la misma idea, habita en las tinieblas, anda en tiniebla, camina en tiniebla, todo lo que hace está en tiniebla, pero además dice un aspecto más, dice, no sabe a dónde va. ¿Por qué? Porque las tinieblas han cegado sus ojos. Y eso nos lleva a algunos pasajes como por ejemplo Efesios 5:8, que dice así, no hace falta que lo busquen, pero dice así, porque antes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor y andan como hijos de luz. ¿Sí? Es lo que dice Efesios 5:8. Dice también Romanos 13:12, dice así, la noche está muy avanzada y el día se acerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. ¿Sí? Y también lo que dice 1 de Juan 1:5, unos versículos antes de lo que veníamos leyendo, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Entonces, además de estar en tiniebla, tiene esta sensación de que Satanás ha enceguecido su vida. ¿Sí? Fíjense, vamos a un pasaje más. Dice, 2 Corintios 4:3, fíjense lo que dice. Si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo, o sea, Satanás, les ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces hay una idea de que Satanás ha cegado su entendimiento para que no puedan ver la luz de Cristo. No quiere decir de que Cristo no les puede traer la luz, sino de que no lo van a poder ver por sus propios medios, sino que tiene que hacer el Espíritu Santo una transformación en la vida de la persona para que la persona pueda creer en Cristo. ¿Sí? Pero la persona que está en tinieblas
no es consciente que está en tinieblas ni siquiera, no ve, no sabe a dónde va, vive y habita en las tinieblas, y el único que puede hacer esa transformación es el Espíritu Santo. Ahora, vamos al versículo 10. Primera de Juan, capítulo 2, verso 10. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Entonces, aquí hay un concepto también. De la misma forma que antes decía que el que aborrece a su hermano está en tinieblas, habita en tinieblas, vive en las tinieblas, acá está diciendo que el que ama a su hermano permanece en la luz. Está diciendo que habita en la luz, que vive en la luz y que la luz es su hogar, es su casa. O sea, que el creyente verdadero no solamente ama a su hermano, sino que además su vida está en tiniebla. No tiene destellos o chispazos, perdón, su vida está en la luz, dije mal. No tiene chispazos de luz. De la misma forma que el que no está en Cristo no tiene chispazos de tiniebla, sino que habita en la tiniebla, el que está en Cristo no tiene chispazos de luz, sino que habita en luz, vive en luz. La luz es su casa, su vida está en Cristo. No tiene momentos en que su vida está en Cristo, sino que está su vida en Cristo todo el tiempo. Pero tiene otro aspecto que dice que permanece en la luz. De la misma forma, o sea, en contraste, no la misma forma, al contrario, en contraste, que antes decía, está aún en la luz y da una sensación de temporalidad o que eso puede terminarse o de la posibilidad de que se complete y que salga de esa situación de tinieblas, acá en este caso no está dando esa posibilidad, está diciendo que el que está en la luz permanece en la luz y no da la sensación, no dice él aún o por ahora o mientras tanto, sino que permanece en la luz, vive en la luz y vive siempre en la luz. Y dice además que no hay causa de tropiezo en él. O sea, no hay chances de que tropiece. Claro que puede tener momentos de debilidad, puede tener momentos de lucha, puede tener momentos en donde el pecado parece que lo estuviera venciendo, pero no van a ser causa suficiente para que la persona tropiece definitivamente y caiga de la luz de forma análoga a como el que está en las tinieblas puede pasar a la luz. El que está en las tinieblas puede pasar a la luz, el que habita en la luz no vuelve a las tinieblas, porque habita en la luz. Entonces, bien importante esto, el que está en Cristo vive y permanece en Cristo. No está en Cristo temporalmente, permanece en Cristo. Si está temporalmente, es como el que dice que está en luz, pero no está en luz. O sea, no hay chance que el que está en Cristo verdaderamente se le pueda acabar. Si nosotros lo vemos desde afuera y parece que estuvo solo por un tiempo en la luz, entonces es señal de que en realidad decía estar en la luz, pero no lo estaba. Decía estar en Cristo, pero realmente no estaba en Cristo. Ahora, teniendo eso bien claro, me gustaría que nos detengamos en dos o tres aspectos más. Por un lado, es que el que dice acá, el que ama a su hermano, acá la palabra ama es ágape, ¿sí? Que tiene o agapeo en este caso, que tiene la idea de un amor sacrificial, de la misma forma que Jesucristo amó a sus discípulos y entregó su vida por ellos, entonces el que ama a su hermano tiene una actitud de entregar su vida por su hermano. Pero la idea de entregar su vida por su hermano no es solamente vamos a decir, ve a su hermano que lo están por atropellar y se tiró y lo empujó y lo salvó de la muerte y uno se murió en su lugar. No, no tiene solamente esa idea. Puede ser aplicado en ese caso, pero además tiene la idea de que uno renuncia a sus propios deseos, renuncia a su propia voluntad en pro del beneficio, el crecimiento real y espiritual de su prójimo. Renuncia a su propia alma, renuncia a su propio deseo, renuncia a su propia voluntad con tal de bendecir
al prójimo. Entonces tiene una sensación de sacrificio, tiene un aspecto sacrificial por el otro, que no es de decir, te ayudo mientras a mí me sobre, sino que te ayudo aunque a mí me cueste trabajo y dificultad. Entonces, es el que ama a su hermano, tiene un amor sacrificial por el otro. No es un amor romántico, no es un amor pasional, no es un amor emocional, sino que es un amor sacrificial. Este es el amor que se está refiriendo en este aspecto aquí. Entonces, el que ama sacrificialmente a su prójimo, ese es el que da evidencia de estar en la luz. Porque de nuevo, lo que leíamos en Juan 15:13 es que, lo leemos un momentito más, Juan 15:13, bueno, lo quiero volver a leer. Dice, nadie tiene un mayor amor, ágape, que este. Amor, la palabra en el original, ágape, ¿sí? La palabra griega del original es ágape. Que uno dé su vida por sus amigos. Y la palabra vida aquí no es solamente como nosotros lo entenderíamos en el español, es literalmente la vida, sino que tiene el concepto de el alma, tiene el concepto de la voluntad, las emociones, el raciocinio, sino que uno pone su corazón por el otro, ¿sí? No es solo su vida, puede aplicarse a la vida biológica, entregar su vida para morir, pero también tiene este aspecto fundamentalmente de poner su voluntad, sus emociones, su raciocinio, su entendimiento, su disposición por sus amigos, a costa de la voluntad y el deseo de uno mismo. Es antepongo la necesidad del otro antes que la mía. ¿Sí? Y quiero cerrar con un pasaje más que está en Mateo, capítulo 22, y quiero aclarar algo que me parece súper importante, ¿no? Que siempre, muchas veces se ha mal entendido. Mateo, capítulo 22, verso 38. Fíjense lo que dice. Vamos a leer desde el 37, Mateo 22, 37. Dice así, él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Sí? Primero y principal, que acá está hablando de el amor al Señor, pero tiene el mismo aspecto cuando decíamos recién de que no hay mayor amor que este, que el que da su vida. ¿Sí? La palabra vida en ese aspecto es análoga a lo que aquí está diciendo con corazón, alma y mente. Está diciendo con tu corazón, tus emociones, con tu alma, con tu voluntad, ¿sí? con tus decisiones y con toda tu mente. Está diciendo con toda tu capacidad de pensar y de razonar. O sea, vas a amar a Dios con toda tu vida. ¿Sí? Es la misma idea, ¿no? Con toda tu vida. Este es el más grande y primer mandamiento. Y el segundo, dice, es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces, vemos esto. Primero es que está estableciendo los dos mandamientos y después dice que de estos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces, está haciendo ahí la conexión entre el mandamiento viejo que estaba establecido en la ley y en las profetas de que debíamos amar a nuestro prójimo, con el mandamiento nuevo de que tenemos que amar a nuestro prójimo ahora porque lo establece Cristo. Es el mismo mandamiento con dos aspectos, el aspecto viejo, el aspecto nuevo, que van coordinados. Si antes no lo hacíamos por la ley, entonces ahora lo tenemos que hacer porque Cristo lo hizo por nosotros, ¿sí? Pero entonces dice, amarás a tu prójimo con toda tu alma, de la misma forma, es la idea, es lo que está transmitiendo, aunque no lo especifica aquí con toda tu alma, tu mente y tu corazón, está transmitiendo la misma idea, ¿sí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Entonces, aquí hay un aspecto súper importante, es este. Muchas veces se dice, para poder amar al prójimo, uno debe amarse a sí mismo primero. Ese es un concepto que no está en este pasaje y que va en contra de lo que la Biblia realmente enseña.
La Biblia enseña desde Génesis 1:1 casi, ¿no? Desde Génesis 2 hasta Apocalipsis, no sé, hasta el Apocalipsis 19, creo, o hasta el final, de que el hombre, el ser humano, se ama a sí mismo. Y porque se ama a sí mismo, ni ama a Dios, ni ama al prójimo. Es lo que hizo Caín. ¿Qué es lo que hizo Caín? Como su hermano había llevado un sacrificio delante de Dios que era más agradable de lo que él mismo había llevado, entonces mató a su hermano. Entonces, lo que la Biblia nos muestra es que el ser humano se ama a sí mismo. Entonces, aquí no está diciendo el pasaje que nosotros debemos amarnos a nosotros primero para poder amar a nuestro prójimo, sino que lo que está diciendo es, ustedes se aman a sí mismos demasiado más de lo que deberían amarse y deberían dejarse de amar tanto para empezar a amar a su prójimo. Entonces, aquí no está enseñando a favor del amor propio, sino está enseñando en contra del amor propio y está mostrando que el amor propio es de por sí pecaminoso, que lo que nosotros tenemos que hacer es amar a nuestro prójimo y dejar de amarnos a nosotros mismos. Lo que tenemos que hacer es tomar nuestro corazón, nuestra mente y nuestra voluntad y sacarla de nosotros mismos para ponerla en Dios y en el prójimo, en la necesidad del prójimo y dejar de estar mirando por nosotros mismos. No estamos diciendo con esto que entonces nosotros nos tenemos que despreciar y tenemos que ser ni golpearnos en nuestra espalda, ni tratarnos con desprecio. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es de que el corazón del hombre gira en torno a sí mismo y que nosotros y lo que Dios nos manda es que dejemos de poner nuestro corazón en torno a nosotros mismos para ponerlo en torno a Dios y en las necesidades del prójimo. Entonces, ahora sí se entiende, amarás a tu prójimo de la misma forma que toda tu vida te amaste a ti mismo. Ahora empieza a amar al prójimo con el mismo empeño con que antes te amaste a ti mismo, ahora empieza a amar al prójimo. Ahora, cierro con un concepto más, que aunque no está directamente relacionado, pero sí lo quiero dejar en claro, porque me parece súper importante y que es un grave error también de nuestra sociedad moderna. Es la idea de que amar al prójimo implica tolerar el pecado del otro. Vamos a decir que si el otro se siente mujer cuando es hombre o que el otro le gusta las drogas, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es amarlo y tolerar cuando el otro peca. La Biblia no está enseñando eso. Lo que la Biblia nos está enseñando es que nosotros debemos primero amar a Dios por sobre todas las cosas y por lo tanto vamos a hacer como nuestras propias los criterios de Dios, los principios de Dios y cómo Dios quiere que nosotros nos comportemos, cómo Dios quiere que el hombre, el ser humano se comporte, entonces lo hacemos propio a esos criterios de Dios, entonces nosotros amamos al prójimo de la misma forma que Dios los amó, porque Dios no tuvo problema en reprender al ser humano cuando el ser humano se comportó mal, entonces el amor implica que nosotros podemos reprender al prójimo, como leíamos en Levítico hace un rato, por los pecados del prójimo, pero no nos vamos a vengar por nuestra propia cuenta, sino que vamos a amar, vamos a respetar, ¿sí? Pero no por eso vamos a tolerar el pecado. Entonces eso lo quiero dejar bien en claro, porque está mucho esta idea en la actualidad en que se nos acusa a los cristianos de decir que amamos, pero no toleramos a los demás. Y eso no es tan así. ¿Sí? O por supuesto que habrá casos así, ¿no? Pero la Biblia a nosotros nos enseña que amar al prójimo no implica tolerar el pecado, sino que todo lo contrario, amar al prójimo implica confrontar el pecado. ¿Para qué? Para que la persona se arrepienta y se vuelva a Dios y crea en Dios. Entonces, si Dios nos llama a amar a nuestro prójimo, amarlo como nosotros mismos, pero no a costa de aceptar y tolerar el pecado como si el pecado fuera bueno. Eso no está implícito en los pasajes que nosotros vimos. Entonces, bueno, me salí un poquito del tema, pero me parecía bien importante mencionarlo porque es algo que ocurre mucho en la sociedad hoy por hoy. La sociedad está exigiendo a los cristianos que toleren y que amen lo que Dios no nos llama a tolerar
ni amar. Entonces volvemos a nuestro pasaje. El que ama a su hermano evidencia, muestra que permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Entonces ahí vemos, ¿soy cristiano o no soy cristiano? ¿Cómo sé si verdaderamente soy cristiano? Porque amo a Dios, porque confieso mi pecado, porque guardo los mandamientos de Dios y porque amo a mi hermano, a mi prójimo. Amén. Bueno, hasta aquí quería llegar. Quería saber si hay alguna pregunta, algún comentario del pasaje o del tema que hemos tocado. Hay una Sí. pregunta, Gaby, relacionado con Juan 15:13. Sí. El amor sacrificial, ¿no? Hay dos personas. Uno es un amigo mío y el otro es una persona que no lo conozco. Cada uno, ¿no? Por su parte viene a mi casa, golpea y me pide cosas. Vamos a suponer que primero viene mi amigo. Y yo sé que tiene adicciones y que la va a malgastar a ese dinero y él me pide cosas y yo no se lo doy. Bueno, se va y viene otro que no es amigo, pero que me pide cosas. Y yo sé que me pide plata, y yo sé que la va a malgastarse porque sé que me está aparentemente dando, porque lo veo, porque lo cruzo, que se la va a malgastar y yo tampoco le doy, pero quedo mal después, quedo muy mal. ¿Cómo se podría leer eso? Bueno, el amor nunca es para proveer para el pecado. El amor no es para proveer para el pecado. Nuestro amor se puede ver reflejado en muchos aspectos. Podemos ver algunos aspectos en lo que vimos en Levítico hoy, en donde el amor es hacer justicia, ¿sí? El amor es pagar al jornalero lo que es justo y en tiempo. El amor es no hacer, no hacer se me fue la palabra, no darle más beneficios al rico que al pobre, etcétera, cosas de ese estilo así. Entonces, entendemos ese aspecto, donde el amor está apuntando, digamos, al beneficio de nuestro prójimo, pero nunca el amor es para proveer para el pecado. A veces hay más amor en decir, yo no te voy a dar este dinero, porque si te doy este dinero, vos lo vas a usar para malgastarlo y yo no estoy buscando esto, ¿sí? Si tengo otra forma de ayudarte, yo lo voy a hacer. Decime cómo te puedo ayudar, pero no te voy a ayudar en lo que no va a ser bueno. Y a veces uno tiene que poder ser claro, aunque uno se exprese con paciencia y se exprese con tolerancia y uno se exprese con amabilidad, ¿sí? Pero el amor no va a proveer para el pecado del otro. Entonces, si vos el dinero que vas a dar sabés que va a ser por un mal uso, entonces es preferible no darlo, pero puede ir acompañado de una buena explicación de por qué y un buen ofrecimiento, es decir, de qué otra forma yo te puedo ayudar, porque yo estoy dispuesto a ayudarte, ¿sí? Entonces, si por ejemplo la persona necesita dinero para comprar comida a sus hijos, pero uno tiene temor de que se va a gastar el dinero en alcohol en vez de darle la comida a los hijos, decir, ok, yo te doy el dinero, pero, perdón, yo te voy a dar la comida, pero no te voy a dar el dinero. Vamos juntos, compramos, yo te compro todas las cosas y te doy las cosas y te las llevas a tu casa. Entonces vamos a cumplir el mismo objetivo de otra forma. Entonces, obviamente, esto es solamente un ejemplo y no siempre se puede practicar de esa forma. Y de alguna forma nosotros tenemos que ser sabios sobre cómo practicar el amor al prójimo, porque la Biblia nos da los principios en esos aspectos, pero no siempre nos va a dar cómo poner en práctica cada uno de esos aspectos. Hay veces que Dios nos llama a ser sabios, entonces a veces necesitamos orar y pedir sabiduría a Dios para que Dios nos muestre el camino sobre cómo sabiamente poder amar al prójimo. Pero nosotros no proveemos para los pecados del otro. Ahora, si en tu ejemplo, no recuerdo exactamente cómo era tu ejemplo, pero si viene uno que no es creyente, esa situación aplica, ¿sí? Y puede ser bueno y puede ser la oportunidad para presentar el Evangelio.
¿sí? Justamente, y uno dice, no, yo no te quiero dar el dinero porque tengo temor de que si te doy el dinero vas a ir a este pecado y no vas a hacer lo que es bueno. Entonces te propongo otra cosa, en vez de ir por ese pecado, ¿por qué no hacemos otra cosa? ¿Por qué no escuchás esta palabra y uno le predica el evangelio? Entonces uno le puede mostrar, ¿sí?, cómo puede acercarse a Cristo, renunciar a su pecado y entonces empezar a caminar sabiamente. Ese puede ser el mecanismo para justamente traer a la persona a Cristo. Ahora, por otro lado, si la persona es creyente y uno tiene ese temor de que se lo va a gastar por su pecado, entonces uno tiene de alguna forma la responsabilidad de ser una persona que con amor y amabilidad, pero confronte el pecado para que la persona, si se supone que es creyente, abandone su pecado porque tiene una responsabilidad delante de Dios de abandonar su pecado. ¿Responde la pregunta? Totalmente, Gabriel. Excelente. Muchas gracias. Buenísimo. ¿Alguna pregunta más? Hola, Gabriel. Yo voy a preguntar. Sí. ¿Cómo va? Bien, bien. Con respecto al Antiguo Testamento que estamos hablando, sabemos que son fuera de Cristo y eran leyes escritas por gente que sabía mucho bueno, eran leyes escritas por personas, ¿cierto? Podemos ver ese Antiguo Testamento, algunas palabras o algunos párrafos o versículos como para nosotros, pero bien hay cositas que por ahí se contradicen, porque si dice que Dios es amor, también hubo ira de parte de Dios para con la gente que no cumplía su propósito, ¿no? Se puede dar cosas del Antiguo Testamento buen Sí, o sea, versículos para nosotros que aplique. totalmente, sí, sí. Y es una respuesta, es una pregunta bien compleja y tiene varios aspectos y quiero tratar de responder, aunque sea por arriba algunas cosas, pero estaría muy bueno para dar un estudio profundo de justamente de lo que dijiste, porque lo que dijiste es súper importante. Primero y principal es esto. El Antiguo Testamento es palabra de Dios inspirada por Dios. No es, como lo expresaste, de que fue simplemente escrito por seres humanos. No, el Antiguo Testamento es palabra de Dios de principio a fin. Como toda la Biblia, cada pasaje de la Biblia tiene dos autores. El autor humano y el autor divino. Pero lo que la Biblia nos enseña es que el Espíritu Santo capacitó a los autores humanos para escribir la palabra de Dios conforme al propósito de Dios, y en todos los pasajes lo que estaba escrito, tanto Dios como el ser humano que lo escribían estaban completamente de acuerdo. Entonces, te quiero aclarar eso primero y principal para responderte sí, el Antiguo Testamento es palabra de Dios, es autoría para nosotros y la tenemos que creer completamente. Eso por un lado. Por otro lado es esto. No todo el Antiguo Testamento aplica directamente para nosotros, porque, por ejemplo, la ley, que no fue escrita por hombres, sino fue dada por Dios a Moisés, Moisés puso por escrito lo que Dios le dijo, Dios le dio esa ley a Moisés para el pueblo de Israel en ese tiempo, o mejor dicho, para el pueblo de Israel. Entonces, no quiere decir de que la ley nosotros la tenemos que descartar porque sean palabras de hombre. No, son palabras de Dios, pero no aplican directamente para nosotros porque fue dada al pueblo de Israel. Ahora, cuando nosotros entendemos la ley, todo lo dicho por Dios a través de Moisés correctamente, toda la palabra de Dios tiene grandes bendiciones y enseñanzas para nosotros. Entonces, sí, del Antiguo Testamento y aún de la ley hay muchísimas enseñanzas para nosotros. El punto es que hay que comprender lo que el Antiguo Testamento realmente está queriendo decir. No es que puedo agarrar un pasaje de la ley y aplicarlo directamente a mi vida sin comprender quién lo dijo, por qué lo dijo, para qué lo dijo, en qué contexto lo dijo. No, tenemos que comprender todo eso para poderlo aplicar. Lo mismo que en el Nuevo Testamento. En todos los aspectos nosotros tenemos que comprender
cabalmente el pasaje lo que está queriendo decir para poderlo aplicar. Entonces, mi respuesta sería, del Antiguo Testamento, de todo el Antiguo Testamento, podemos aprender. El punto es que hay que comprender quién lo dijo, por qué lo dijo, para qué lo dijo, para que nosotros después podamos aplicarlo. Para poder entender más de eso, en realidad lo que tendríamos que dar es un curso sobre hermenéutica, pero por lo menos ahora sí te quiero dejar este aspecto de que todo el Antiguo Testamento, nosotros podemos aprender del Antiguo Testamento, solamente que hay que comprender los por qué. Por otro lado, aparte, dijiste otra cosa sumamente importante, que lo que vos me decís es, se contradice. Y mi respuesta firme es no. No se contradice nunca. La Biblia jamás se contradice. El problema es que a veces, porque no entendemos las razones que hay detrás de cada cosa, entonces nos parece que se contradice, pero no es que se contradice, sino es que en realidad no hemos podido profundizar para comprender qué es lo que el pasaje realmente está diciendo. Pero la Biblia no se contradice, sino que es una unidad homogénea. Y realmente al estudiarlo y profundizarlo, te puedo asegurar que no hay contradicciones. Por otro lado, dijiste, por ejemplo, de que Dios dice que Dios es amor, pero a la vez actuó con juicio y con ira para las personas. Entonces, eso tiene que ver con otra cosa, que tiene que ver con quién es Dios. El Dios del Antiguo Testamento, muchos lo califican como un Dios de ira, y el Dios del Nuevo Testamento, Dios lo califican a Dios como un Dios de amor. Y eso tampoco es cierto. En el Antiguo Testamento se ve al Dios de amor siempre, en muchísimos pasajes se ve el Dios de amor, y en el Nuevo Testamento se ve el Dios de ira también en muchas oportunidades. Por ejemplo, Romanos 1, que vimos que decía cuando estudiamos Romano, es que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra todos los que rechazaron la verdad. Entonces, eso está en el Nuevo Testamento y vemos la ira de Dios contra el mundo pecador. Entonces, en cómo es Dios, en quién es Dios, ahí tendríamos que estudiar los atributos de Dios. Vamos a ver de que Dios es completamente amor, pero Dios, o sea, es el atributo del amor de Dios que está en plenitud, pero que Dios también tiene ira en plenitud contra el pecador que no se arrepiente. Entonces, las dos cosas están al extremo nivel. Dios juzga completamente al pecador con ira por su pecado, sin ningún tipo de piedad, porque a Dios le desagrada el pecado y eso es categórico, es completo, es profundo y por eso es tan importante que nosotros prediquemos el Evangelio, porque aquel que no cree en Cristo va a padecer la ira de Dios mostrada tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero aquel que cree en Cristo y que manifiesta y que evidencia que realmente cree en Cristo, entonces sus pecados le son perdonados. Y esto es categórico, es completo. Entonces, de esa forma Dios muestra su justicia al extremo y su amor al extremo. No es que por el hecho que Dios es amor, se reduce la justicia de Dios, ni que por el hecho que Dios es justicia, se reduce el amor de Dios. El amor de Dios está al extremo, la justicia de Dios está al extremo. Pero ¿cómo hace Dios para ser justo? ¿Cómo hace Dios para ser justo? Sin reducir su amor, es que Él hizo pagar las consecuencias de nuestro pecado a Cristo. Cristo pagó las consecuencias de nuestros pecados. Entonces ahí Dios está mostrando, decir, yo soy completamente justo, pero te proveo un mecanismo para que puedas pagar tu justicia y que veas mi amor al mismo tiempo. Entonces el punto es que el mundo no solamente rechazó a Dios, sino que también rechaza el mecanismo que Dios proveyó por su amor para pagar la justicia de Dios. Entonces, hice como una súper comprimido un montón de verdades que nos podría tomar meses estudiar y las podríamos estudiar y realmente sería muy interesante. Pero entonces, te quiero dejar en claro varios puntos. Es que la Biblia es completamente verdadera, el Antiguo Testamento y la ley fue dada por Dios, tenía una razón de ser. Nosotros no aplicamos la ley directamente a nosotros porque la ley fue dada a Israel, pero de la ley podemos sacar un montón de enseñanzas útiles para nosotros. Por otro lado,
No hay contradicciones en la Biblia. Las aparentes contradicciones son por falta de profundizar en el estudio de la Biblia. Por otro lado, el mismo Dios de amor que ves en muchos pasajes de la Biblia es el mismo Dios de justicia que se manifiesta con odio en muchos otros pasajes de la Biblia. Es el mismo Dios que no cambia desde el principio hasta el final. Pero nosotros que vemos en conclusión de todo esto, que así tan grande es la justicia de Dios, así tan grande es el amor de Dios, y en nosotros lo único que podemos sentir es gracias, Señor, por tu misericordia, porque siendo que tu justicia es tan extrema, me otorgaste perdón a mí sin merecerlo. Y eso glorifica a Dios. ¿Responde a la pregunta? Sí, totalmente. Buenísimo, excelente. Pero te digo que justo el comentario que hiciste implicaría un estudio profundo de muchos temas. Y realmente fue una pregunta espectacular. Y a mí me gusta que hagan este tipo de preguntas, porque realmente es importante y transforma nuestras vidas al ir entendiendo. O sea, bueno, hicimos como un resumen, pero lo voy a tener presente para ver algún momento donde podamos profundizar esos temas. Sí, sí, ok. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Algún otro comentario? No, amén. Gracias, Gaby. Amén, Bueno, amén, amén. excelente. Entonces, vamos a hacer una breve oración. Y bueno, antes de orar, entonces también le doy la bienvenida a Maricruz, que se pudo asomar hace unos momentos y bueno, por lo menos está pudiendo escuchar el final. Así que bienvenida también. Y te animamos a que puedas seguir instruyéndote cada jueves. Generalmente comenzamos 7:30, así que bueno, una pena que a lo mejor no hayas podido subir antes, pero bienvenida y me alegro que hayas podido subir. Y bueno, siempre que tengas preguntas o comentarios para hacer, aquí estamos. Así que bueno, quería dejar ese saludo. Me debe estar escuchando, aunque no estoy hablando, pero debe estar escuchando. Así que bueno, oramos al Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por este tiempo que nosotros hemos podido compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ver en tu palabra la importancia, Señor, de conocerte y de conocer quién sos, conocer tus atributos, de conocer, Señor, tus mandamientos, de conocer, Señor, lo que esperas de nosotros y de ser transformados, porque verdaderamente queremos ser personas que amen a Dios por sobre todas las cosas y que verdaderamente amen al prójimo como a nosotros mismos, Señor. Queremos ponerte en primer lugar y queremos realmente que tu vida transforme nuestro ser y que nuestras vidas puedan ser testimonio y evidencia de la obra de amor, de la obra de sacrificio que hiciste por nosotros. Que realmente podamos ser personas que muestren una evidencia, Señor, de que estamos en la luz. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, dales descanso en esta noche, Señor, y que podamos seguir creciendo en el conocimiento de ti, Señor, y podamos seguir llevando tu palabra cada vez a más personas. Te damos todas las gracias y te damos toda la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.